Muy buen día a todos. Dios les bendiga. Muy buena mañana a los hermanos, hermanas, a los niños, adolescentes. En esta mañana dijimos que íbamos a recordar algo del pasaje capítulo 2 a los Gálatas para no avanzar en el capítulo 3, pero ya del versículo 15 al 21 vamos a dar lectura. La justificación, ¿es por la ley o es por medio de la fe? Algo bien simple, algo sencillo para poder remarcar y machacar una y otra vez. Las hermanas saben hay que machacar y es verdad, ¿sí? Vamos a hacerlo siempre con respeto, con seriedad, pero también vamos a leer todo el pasaje entero, entonces después empiezo a explicar. Me traje un apunte que tenía hace rato en los papelitos, encontré uno, y voy a terminar con una conclusión, ¿sí? Ayer vi una película que se la recomiendo, se llama El Club de los Genios. Mírenla. Si nosotros no tenemos identidad en Cristo Jesús, no sabemos quiénes somos en Él. ¿Estamos de acuerdo o no? La identidad, lo que caracteriza a una persona. ¿Quién sos? Un DNI. Si no sos un NN. ¿Está bien? Sin embargo, cuando cantamos recién, hablamos de lo que soy en Él. Habla de justamente que Él pone su justicia en nosotros. Él pone su justicia en nosotros sin merecerlo cuando nuestros pecados fueron puestos sobre Él. ¿Ven la transferencia? Hay una transacción en realidad ahí que no es comercial, es de vida por vida. La vida de Cristo por mí, amén, se ve claramente. Mis pecados fueron a Él y Él puso su justicia a mí. Damián al principio hablaba del nuevo nacimiento y lo que Dios hace. Y hablaba que Dios cuando da un nuevo nacimiento también hay evidencias, y eso es verdad. Pero las evidencias no son una prueba de salvación. Son pruebas de alguien que fue salvo en todo caso, pero no prueban que una persona es salva. Porque es muy subjetivo, somos muy fluctuantes. Un día estamos así con el Señor, otro día no. Y el día que erramos y fallamos, lo tenemos que volver de vuelta, nos tenemos que asir de vuelta de aquellos que el Señor hizo. Entonces, las evidencias del cristiano tienen que estar obradas por el Espíritu Santo. La Biblia nos dice el fruto del Espíritu. Amén. El carácter de Cristo es otro sinónimo que se utiliza. Pero las evidencias a nuestros ojos son muy subjetivas. Porque Dios es el único que pesa los corazones, los pensamientos, las actitudes, las emociones y todo lo demás. Por lo tanto, nosotros juzgamos muchas veces la apariencia, pero no sabemos lo que hay en el corazón del hombre. Yo quiero hablar algo sobre el tema del juicio que se hacía en Roma. Cuando una persona era juzgada, no era juzgada dos veces por el mismo hecho. Y nosotros una vez que fuimos muertos en Cristo, no podemos ser juzgados otra vez más por eso. ¿Amén? Lástima que no está Susana. Susana sabe latín, pero es non, que es no más de esto, ¿sí? Otra vez, bis, dos veces, in, ¿sí? Idem. Ustedes usan la palabra idem. Eso en latín quiere decir no más. O sea, no se puede juzgar dos veces a la persona por el mismo hecho, la misma causa. Cuando vos moriste con Cristo, moriste. ¿Amén? Entonces somos justificados no por las obras de la ley, sino por medio de la fe. Vamos a Gálatas, capítulo 2, versículo del 15 hasta el 21. En esta parte dijimos que es la parte personal, pero van a ver que en el 16 da una parte doctrinal muy fuerte, ¿no? Hablamos que en el ministerio de Pablo, acá, lo que tiene que ver con el Evangelio, está siendo declarado el Evangelio. Versículo 15. Nosotros somos judíos de nacimiento y no pecadores de entre los gentiles. Sin embargo, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por medio de la fe, en Cristo Jesús, también nosotros hemos creído en Cristo Jesús, para que seamos justificados por la fe en Cristo, y no por las obras de la ley. Puesto que por las obras de la ley nadie será justificado. Pero si buscando ser justificados en Cristo, también nosotros hemos sido hallados pecadores, ¿es Cristo entonces ministro de pecado? De ningún modo.
porque si yo reedifico lo que en otro tiempo destruí, yo mismo resulto transgresor. Pues mediante la ley yo morí a la ley a fin de vivir para Dios. Con Cristo he sido crucificado y ya no soy yo el que vive, sino que Cristo vive en mí. Y la vida que ahora vivo en la carne, la vivo por fe en el Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. No hago nula, no hago vacía, no hago vana la gracia de Dios, porque si la justicia viene por medio de la ley, entonces Cristo murió en vano. A esto quiero agregar algunas cosas importantes que estuve meditando y donde sale la confusión en cuanto a lo que hablamos en su vida perfecta de obediencia. Cuando cantamos, hay canciones que no las podemos arreglar todas, es muy complicado. Entonces hay que explicar eso. La perfecta vida de obediencia en Cristo Jesús en la tierra no nos salvó. Lo que nos salvó es lo que hizo en la cruz del Calvario. La ley, podríamos decir que la ley, al demandar toda la justicia a Dios, Cristo murió a la ley o por la ley a la ley. Porque la condena era segura. ¿Es así o no? Entonces no hay forma de que una persona pueda decir, yo realmente soy libre o soy salvo porque creo en Dios o creo en Jesús sin entender quién es el que hizo esta obra. Porque fíjense qué interesante. Hoy hablaban de la obra de Cristo, hablábamos en las canciones de la obra de Cristo. Hay alguien que se puso en medio, porque lo que nos acusaba, cualquier tipo de ley, o aún estando en Adán, merecíamos ¿qué? La muerte eterna. Ayer escuché una frase justamente y tenía razón. No es un tema de apariencia, es un tema de esencia. Las personas en el mundo están así porque naturalmente somos pecadores. Y todo lo que tocamos es manchado por el pecado, querramos verlo de esa manera o no. Hay cosas buenas, pero que no nos justifican delante de Dios. Pareciera la paradoja justamente que está puesto como a propósito. Algunos interpretan que Dios como que se quiere reír de las personas, pero no. Dios no es ni autor, ¿sí?, del pecado ni del mal. Hay una responsabilidad humana, ¿es así o no? Al hombre le conviene ser bueno y portarse bien, es obvio, pero no lo justifica delante de Dios. Cuando nosotros vemos las Escrituras, vemos que la revelación de lo conocido, su eterno poder, su poder y su deidad se hace claramente por las obras manifiestas, la creación. ¿Estamos de acuerdo? Pero nadie puede ser salvo por ver un pajarito. Pero no tiene excusa de decir que Dios no existe. ¿Van entendiendo? Sin embargo, la manifestación plena, ¿en quién está? En Cristo Jesús, porque es justicia de Dios. El que nos mete al cielo es Cristo Jesús. Había un contexto histórico en ese momento donde estaban los judaizantes. ¿Quién eran los judaizantes? Esas personas que intentaban menoscabar la obra de Cristo. Algunos dicen, más osados, dicen que no, que esos judaizantes en realidad querían mostrar que a través del cumplimiento de la ley querían agradar a Dios. Mentira, iban detrás de Pablo, donde él predicaba, y si Pablo predicó que había que creer en Cristo para ser salvo, ellos decían tienen que ser circuncidados, sí o sí para ser salvos. O sea que lo que marcaba la salvación no era el creer, la fe en Cristo, sino lo que ellos hacían, su accionar delante de Dios. De vueltas, obras, esas obras. Y muchas de las religiones, no hablamos de la religión práctica en nuestras vidas, en la parte de la praxis, las religiones se basan justamente en esto. En hacer obras, ¿para qué? Para alcanzar el favor de Dios. Cuando nosotros hablamos de la justificación, hoy se habló de Efesios capítulo 2, hablamos que somos salvos por medio de... Somos salvos por medio de la fe. ¿Y cómo vivimos ahora? ¿Por obras? Por la misma fe que fuimos salvos. El principio de fe está desde el inicio hasta el final. Por fe y para fe. ¿Hasta ahí vamos todos de acuerdo? Ahora presten atención. Somos salvos por medio de la fe. Si yo pregunto en cuanto a lo que es la justificación ¿tiene que ver con algo que yo he hecho? No. La justificación por medio de la fe, y cuando hablamos del don de fe, tiene algo que Dios hace por nosotros, y el hombre con su alma vacía acepta lo que Dios ha hecho.
pero es Dios el que ha hecho. O sea, que la justificación no hay que confundirla con el perdón de los pecados, que es un resultado, no hay que confundirla con la expiación, no hay que confundirla con la propiciación. La justificación es un acto legal de Dios que declara justo a quién, al pecador en base a la obra de Cristo. La doctrina de la justificación es fundamental para nosotros, porque nos pone una posición de estabilidad siempre por Cristo. Amén. El estado perdido a un estado ahora de salvo por la justificación de esta obra. El gran problema es cómo puede ser que Jesús murió como sustituto de la humanidad en lugar de todo el mundo y no todos se salvan. No, porque están confundiendo justicia de Dios con justificación. Cristo es la justicia de Dios, porque dice que Dios estaba con Cristo, 2 Corintios 5:18, reconciliando consigo ¿a quién? Al mundo, no tomándoles en cuenta sus pecados. Pero todo aquel que en este tiempo rechaza el Evangelio, no sabemos hasta cuándo es el tiempo que rechaza o no, no sabemos. Esa persona ya ha sido condenada en Adán. Es muy interesante poder ver que nosotros estamos acá no por nuestros méritos, sino porque Dios nos eligió primero. Pablo lo dice en la carta. Entonces vemos que la justificación no es algo que vos merezcas ni yo merezca, sino que Dios lo hizo en Cristo. A los que Él predestinó, a los que Él conoció de antemano, ¿qué hizo? Lo llamó, excelente, bien. ¿Y cómo lo justifica Él? Yo te justifico, una voz del cielo se abre, una paloma viene sobre alguien. Tiene que ser mediante el llamado del Evangelio, escuchar el Evangelio. La justificación viene porque la obra de Cristo está, que Él murió, fue sepultado y resucitó. Yo escucho el Evangelio, en el momento de creer soy justificado por la fe. Amén, porque me pone en una posición. Gálatas 3:27 lo habla de un solo bautismo, lo mismo que 1 Corintios 12:13. Fuimos bautizados en la obra de Cristo. Al momento de haber creído, fuimos salvos. ¿Cuántos creen en Cristo Jesús acá? Al momento de haber creído, a ver el día. Hay veces que hermanos se atormentan porque no se acuerdan el día. No importa. ¿Vos sabés que creíste o no? Y si no, de vuelta volvé a creer. Porque algunos no se acuerdan el día, la fecha. Algunos se acuerdan tampoco ni cuando se bautizaron. Por ahí están en el año 1980 hasta ahora, ¿sí? Y buscan pobre como si fuera tranquilos. ¿Has creído en Cristo Jesús? Sos salvo. Amén. Que no te atormentes esas cosas. No me acuerdo cuando creí en el Señor Jesús. Y bueno, mucho de la teología que hoy se escucha te hace creer que vos no creíste verdaderamente en el Señor. Fíjate en la Biblia si creíste realmente, si te arrepentiste de tus pecados verdaderamente, si aceptaste a Cristo en serio. Eso es una mala predicación, una teología que está deformando la gracia de Dios. El momento de haber creído en Cristo, creíste para salvación y punto. Es una obra de Dios. Imagínense que ustedes y yo tengo que decirle, vamos a ver de vuelta si realmente por tu conducta te arrepentiste de tu pecado y creíste en Cristo. Te estoy poniendo el arrepentimiento como una pre-regeneración. Antes de nacer de nuevo tenés que arrepentirte. Eso no es bíblico. Él no hace nacer de nuevo. Tito 3:5, por una obra suya. Si yo pregunto de vuelta, ¿cuántos han creído en Cristo Jesús? Amén. ¿Cuándo es que fuimos salvos? El momento de creer. ¿Cuándo es que fuimos justificados? Al momento de creer. ¿Cuándo es que fuimos perdonados? Al momento de creer. Si la paz con Dios viene por medio de que Él es justicia y corre la guerra y enemistad, quiere decir que por medio de la fe tenemos paz para con Dios. Y la paz es un resultado de la justificación. Vamos de nuevo. La paz no es justificación, el perdón no es justificación, hermanos. Dios nos perdonó algunos pecados o todos. Bueno, el gran problema es que los hermanos tal vez no saben esto. Piensan que perdonó los presentes y los que van a venir. ¿Y los pasados qué? Todos los perdonó. Amén. Bien. Él rescató nuestra vida solamente podríamos decir del poder del pecado o también de la condenación eterna. De la condenación eterna. ¿Y qué pasa hoy con la vida presente? Vivimos como queremos.
Vamos a poner algún tipo de obra porque necesitamos todavía seguir justificándonos. ¿Qué estaríamos haciendo ahí? Y bueno, o sea que sería, si Dios te salvó por gracia, por medio de la fe y te justificó, lo que estarías haciendo es retrocediendo. Estarías reedificando lo que Él ya destruyó. Porque Él te dice que no hay ninguna base en el hombre, ni mérito, ni ninguna ley que te pueda salvar. Y vos estás reedificando algo que destruyó. Estás haciendo vana la cruz de Cristo. Pedro estaba retrocediendo. Vamos de nuevo. Esto es fuerte. ¿Qué pasó? ¿Cuándo se escribió Gálatas? Antes del concilio. El concilio fue en Hechos 15. Vamos a ponernos en contexto. Pablo lo reprende a Pedro. ¿Van siguiendo la palabra? ¿Cómo lo reprende él? Che, Pedrito, vení, ¿sabés qué? ¿Por qué lo reprende públicamente? Porque era público lo que él había hecho. ¿Qué hacía Pedro? No solamente comía con gentiles, comía con judíos también que habían creído y gentiles. Pero cuando venían otros, que nos dice hermanos, otros, Pedro se hacía, y otros también pueden ser judíos, sí, obviamente, que habían creído en Cristo, pero que tenían la circuncisión todavía, Pedro se retiraba, no solamente se retiraba, sino que se apartaba de ellos. Él parece que se olvidó muy poco que Jesús comía con publicanos y pecadores, pero bueno, él se retiraba. ¿Y a quién más se arrastró? A Bernabé y a otros judíos. Entonces, si lo hizo esto, ¿dónde tuvo que estar este incidente? Que fue más fuerte que el concilio de Hechos 15. Tuvo que ser en Antioquía de Siria, cuando él va a dar el informe y se encuentra con Pedro. Le resiste, compartió con Pedro, ¿se acuerda que hablamos de 5 viajes? ¿Me siguen? Y ahí le resistió fuertemente. Algunos dicen, por agarró y le habló en privado. Discúlpeme, en Mateo 18 Jesús enseña, cuando alguien ofende o alguien se ha ofendido, primero va personalmente, después con los líderes y después a la iglesia. Bien, ¿por qué él no fue? ¿Porque no sabía? Sí que sabía. Gálatas capítulo 6, versículo 1 y 2 dice, restaurad al débil en la fe. Lo sabe perfecto él, pero ¿por qué lo hizo así, de esta manera? Le reprochó públicamente porque estaba arrastrando a otras personas al error. Y era Pedro. Pedro, cuando estaba bajo presión, cometía muchos errores. Mateo 26, Juan 21, Mateo 16. ¿Se acuerdan de Pedrito o no? Pero nosotros somos más como Pedrito a veces, ¿o no? No, yo soy como el apóstol Pablo. Pará. Pero bueno, Pablo lo hizo de esta manera. ¿Qué hace Pablo con este reproche? Está mostrando la independencia que tiene de los otros apóstoles de Jerusalén. Está mostrando la gracia que le fue encomendada hacia los gentiles. No les pongan ninguna obra arriba. Han sido justificados por la fe. ¿Está de acuerdo? Sí, estamos de acuerdo. Lean Hechos, capítulo 11, versículos 17 y 18. Lo vamos a leer juntos para ver que ellos estaban de acuerdo en esto. Hechos, capítulo 11, versículos 17 y 18. Dice de esta manera, por tanto, si Dios le dio a ellos, después de lo de Cornelio, Pedro le predica a Cornelio, que era un centurión romano y era un gentil. Él comía de todo, no le importaba nada. Y Dios baja un lienzo en una visión, Jesús le dice mata y come. El judío no comía ciertas comidas porque según el orden levítico de santidad no las podían comer, porque estaban prohibidas por Dios. Pero Dios le quería mostrar algo, que aún de los gentiles, los pueblos que no eran judíos, también tenía remanente o tenía personas para salvar. Entonces Pedro estaba de acuerdo porque el versículo 17 dice, mientras Pedro estaba perplejo pensando en lo que significaría la visión que había visto, he aquí los hombres que habían sido enviados por Cornelio, después de haber preguntado por la casa de Simón, aparecieron a la puerta. O sea que el contexto anterior del capítulo anterior, tuvieron una visión de un lado y una visión del otro. Y Dios preparó un momento, ¿para qué? Escuchen, hermano, esto es maravilloso. Ayer había en el Face, hay varios hermanos que también se están metiendo, un hermano decía, no, es que vos sos el que crees en Cristo para salvación. Y otra hermana le dijo, bien, no hay manera que yo haya creído en Él si Él no me hubiese arrastrado, no me hubiese atraído. La salvación es solamente por gracia y por medio de la fe. Y después se metió un hermano de acá y bien defendió la palabra del Señor. Gloria a Dios. La salvación es solamente por gracia y por medio de la fe. La hermana le dijo esto, si vos, y parecía que esas palabras me traspasaban, si vos tuviese que mantener la salvación y en cada momento que vos te querés justificar delante de Dios por tus faltas y tus fallas, ¿cómo la volverías de vuelta?
Yo tengo que confiar en lo que Él ya hizo. Ah, maravilloso. Lo expresamos siempre, pero es vivo, la palabra de Dios es viva. Versículo 17 y 18 dice, por tanto, del capítulo 11, si Dios le dio a ellos, ¿a quiénes? A los gentiles. El mismo don que también nos dio a nosotros. ¿Estaban de acuerdo o no? Hechos 11, Hechos 13, Pablo es enviado con Bernabé. Bernabé adelante, Saulo atrás, Saulo, sí, y después aparece Pablo adelante. ¿Cómo yo me iba a poner, después de creer en el Señor Jesucristo? ¿Quién era yo para poder estorbar a Dios? A Pedro les costó un poco más entender la gracia de Dios gratuita por medio de la fe que a Pablo. Un proceso, mírenlo. ¿Quién era yo para poder estorbar a Dios? Versículo 18. Y al oír esto, calmaron, no dice clamaron, y glorificaron a Dios diciendo, así que también en los gentiles ha concedido Dios este arrepentimiento que conduce hacia, es igual a fe, el arrepentimiento que conduce a la vida. ¿Estaban de acuerdo o no? ¿Es lo mismo? Vamos al capítulo 2 y fíjense el versículo que estaban de acuerdo. Versículo 9. Al reconocer la gracia que se me había dado Jacobo, Pedro y Juan, que eran considerados como columnas, nos dieron a mí y a Bernabé la diestra de compañerismo. ¿Cuándo? Hechos 13. ¿Seguimos? Versículo 11. Pero cuando Pedro vino a Antioquía, ¿qué pasaba en Antioquía, hermano? Primer viaje de misionero, Pablo da el informe a Antioquía y Pedro vino a Antioquía. Y ahí es cuando Pedro estaba comiendo con ellos y uno de Jerusalén fueron y subieron, para que tengamos el contexto bien. ¿Me van siguiendo? Dan el informe de Antioquía a los hermanos de la iglesia, de todo lo que había sucedido en Galacia, y Pedro viene, come con los gentiles y los judíos, pero cuando vienen otros de la circuncisión, vienen a estorbar, vienen a poner algo, obras. ¿Me siguen ahí, hermanos? Ese es un poco el contexto. Podemos dividirlo en dos maneras, estaba pensando algo bien simple. Del versículo 15, inclusive hasta el 18, ambos debían ser justificados por la fe. ¿Está bien? Como un bosquejo, ambos debían ser justificados por la fe, los judíos y los gentiles. Y del versículo 19 al 21 es que la justificación por la fe nos separa del legalismo. Pedro con su comportamiento había puesto en duda la verdad de que Dios acepta a judíos y a gentiles. ¿Van entendiendo? Lo había puesto en duda de que Dios acepta. No está diciendo que, pero Pedro, ¿cómo va a hacer eso si anteriormente acordó y entendió el don de Dios? No, había puesto en duda con su accionar, con su comportamiento. Porque si yo estoy comiendo con vos, siendo gentil, entendí que lo que me pasó con Cornelio es porque Dios lo acepta. Entonces lo que está diciendo Pablo, que acá no hay leyes dietéticas, acá no hay circuncisión, ni días ni festividades, como dicen Colosenses. Cristo es todo. La fe no es una obra humana que el hombre puede hacer, sino el acto de Dios mismo, a un alma que está vacía, desprovista, justamente, y recibe todo de Dios. Versículo del 11 al 14. Pero cuando Pedro vino a Antioquía me opuse a él cara a cara porque era de condenar. Porque antes de venir algunos de parte de Jacobo una columna, él comía con los gentiles. Pero cuando vinieron, empezó a retraerse y apartarse, porque temía a los de la circuncisión. Y el resto de los judíos se le unió a su hipocresía de tal manera que aún Bernabé fue arrastrado por la hipocresía de ellos. Miren cómo arrastra el falso comportamiento, el legalismo. Pero cuando vi que no andaban con rectitud en cuanto a la verdad del Evangelio, dije a Pedro, delante de todos, si tú pues siendo judío vives como los gentiles y no como los judíos, ¿por qué obligas a los gentiles a vivir como judíos? Está diciendo hipócrita. Recién estabas comiendo con nosotros, ahora vinieron los otros y te retraes. Duro, ¿no? Lo tuvo que hacer.
Lo tuvo que hacer. Pedro lo tiene en alta estima en su segunda carta a Pablo también. Pablo le estaba diciendo que ambos estaban de acuerdo en que la justificación es por gracia mediante la fe. ¿Qué quiere decir, hermano, que la justificación es por gracia mediante la fe? Esa parte de la ley de Moisés. ¿Qué decía de los judíos? Nosotros somos judíos de nacimiento y no pecadores entre los gentiles. Pero Pablo le está diciendo, nosotros somos pecadores igual. Porque si al ser justificados por nuestras obras, por decir, nosotros tenemos la ley de Moisés, nosotros guardamos la ley de Moisés, pero somos faltos delante de Dios, ¿acaso Cristo es ministro de pecado? Vamos de vuelta. Los judíos se jactaban por tener la ley de Moisés y no eran pecadores entre los gentiles. Nosotros somos observantes de la ley. Pedro era judío, ¿me entienden? Entendían la teología propia de Dios, de Yahvé, el Viejo Testamento, esperaban el Mesías y demás. Pero si nosotros, creyendo ser justificados delante de Dios mediante la ley, somos hallados pecadores, ¿Cristo es servidor o ministro de pecado por eso? ¿Me van entendiendo? ¿No te das cuenta que tanto los judíos como los gentiles necesitan ser justificados por la fe? ¿Dónde nos dice esto Pablo, hermano? En el gran libro de Romanos capítulo 3, versículo 19 al 21. Vamos a leerlo. Romanos 3, 19. Ahora bien, sabemos que cuanto dice la ley, lo dice a los que están bajo la ley. ¿Quiénes estaban bajo la ley? Los judíos. Para que toda boca se calle y todo el mundo sea hecho responsable ante Dios. Un versículo fundamental para explicar lo que estamos diciendo. Porque por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él. Pues por medio de la ley viene el conocimiento del pecado. Pedro, no nos podemos justificar delante de Dios por tener la ley de Moisés. Porque la ley revela el pecado y por la ley somos muertos. No tenemos vida. Porque la ley no tuvo el propósito de salvar, ni justificar, ni santificar a nadie, sino mostrar cuán pecaminoso es el pecado. ¿Amén? Entonces Pablo lo que le está diciendo es eso, que si independientemente de la ley mosaica no necesita ninguna circuncisión ni guardar leyes dietéticas, los hermanos hoy no necesitan hacer nada para salvarse. Ya hemos sido salvos por medio de la fe. La justificación, el ser declarado justo es un acto de Dios, independientemente de la ley mosaica. Bien, versículo 16 es un versículo clave porque si ustedes lo leen, aparece 3 veces la palabra justificar. Versículo 16. Es el clave de toda la carta. En esto coinciden todos los teólogos, que es el versículo fundamental, ya está hablando de doctrina, por más que no estemos entrando en el capítulo 3. Dice, sin embargo, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, hermanos, ¿no es lo mismo que dice Romano? ¿Sí o no? Pero Romano, ¿qué trata? Trata de la revelación de la justicia de Dios. Y que el que cree es salvo. La fe es creer en lo que Él hizo. Pero Gálatas, ¿de qué habla? ¿Cómo vivir por medio de la fe y la posición que tenemos en Él? También nosotros hemos creído en Cristo Jesús. Nosotros utiliza Él. Hemos creído en Cristo Jesús. ¿Qué quiere decir Pablo? Yo soy judío igual que vos. Pero tuvimos que creer en Cristo Jesús para ser salvos, aunque no seamos pecadores entre los gentiles. No podemos ser justificados por la obra de la ley. Pablo tenía muy estima la ley. Miren, celoso, fariseo, la tribu de Benjamín, más que nadie irreprensible en cuanto a justicia, pero cuando el pecado tomó ocasión de él, Romanos 7, ¿qué quiere decir que el pecado tomó ocasión? Pablo en realidad estaba vivo en cuanto a la justicia, porque él andaba y se jactaba de que él era una persona que guardaba la ley de Dios. ¿Está bien? Pero cuando conoció a Cristo, el mandamiento que para él era vida, resultó en muerte, porque se despertó la codicia en Pablo. Y esto es la gran pregunta de las personas que están en incredulidad e inconversos. Están ciegos espiritualmente. Ellos no ven cuán pecaminoso es el pecado. Pueden distinguir que esto es pecado o algo moral, pero no saben como vos y yo cuán pecaminoso es el pecado. Y Pablo se dio cuenta que ahora ya no podía cumplir la ley de Moisés como antes tampoco había cumplido, sino que delante de Dios estaba falto. Por eso dice, por cuanto todos pecaron, están privados de la gloria de Dios. Todos, nadie tiene excusa, todos hemos pecado.
Versículo 17. Voy a tratar de explicarlo de la mejor manera para que se entienda lo que Pablo dijo. Y si nosotros, judíos, Romanos capítulo 3, versículo 19 hasta el 23, que leí, pero ahora, aparte de la ley, Cristo se manifestó. Por cuantos todos pecaron, están privados de la gloria de Dios. El hombre no es justificado por la obra de la ley. De eso está hablando. Si nosotros, siendo judíos, al confiar en Cristo plenamente, tuvimos que ser justificados por Cristo. Nos encontramos en la misma posición de los gentiles. Porque si nosotros, siendo judíos, tuvimos que confiar en Cristo para ser justificados plenamente, los gentiles, ¿qué hicieron? También, de la misma manera, tuvieron que confiar en Cristo para ser justificados plenamente. Ahora, si nosotros tenemos que confiar de la misma manera que los gentiles, ¿por esto entonces Cristo es ministro o servidor del pecado? Entonces, ¿para qué está la ley? Ese era el gran problema. ¿Somos justificados por la ley o por medio de la fe? ¿La herencia de la promesa se obtiene por la ley o por la fe? Amén. Ese es el gran tema de los Gálatas. Bien, ¿es Cristo el que nos hace pecadores? Pregunto. Si nosotros, tratando de justificarnos delante de Dios, y aún teniendo la ley de Moisés, somos hallados faltos, ¿Cristo es el que nos hace pecadores por esto? No, obviamente que no. Somos nosotros que al colocarnos nuevamente bajo la ley, después de haber sido gratuitamente justificados, edificamos de nuevo, lo que dice reedificamos o construimos de vuelta, que en realidad es reedificar, edificamos de nuevo aquello que había sido destruido y nos constituimos transgresores ¿de qué? Del Evangelio de la gracia. Miren, para poder entender esto, si nosotros hemos sido salvos solamente por la gracia de Dios y por medio de la fe, y al considerar un tiempo saludable de compromiso en la iglesia, en actividades, de servir al Señor, de lectura, ¿no? Y de oración, un día se le ocurre a un hermano empezar a poner un cierto tipo de obra. No, pero hay que orar más, tenés que leer la Biblia todos los días, porque si no, y tenemos que tener cuidado que ese no sea el mensaje del legalismo. Tenemos que tener cuidado que la vida cristiana se viva por medio de la fe, que es el principio que se mueve. El principio, ¿saben cuál es? El de la fe. Siempre vivir en la vida de Cristo. La vida de Cristo en nosotros por medio de la fe. Entonces, si nosotros ponemos algún ritual o algún mensaje, tampoco dejen de congregarse, hermano, no estoy diciendo eso. Hay que congregarse, pero eso es una exhortación. No dejen de congregarse. Ve que algunos hace rato no se congregaban. Yo estoy diciendo que si tomamos esa manera o forma como el mensaje en sí, podemos caer en el legalismo. ¿Me explico o no? Puede ser con nuestros hijos, nuestras esposas, las esposas con los esposos, ¿sí? Tenemos que vivir en libertad del Evangelio, no el libertinaje tampoco, pero no caer en el legalismo. Eso es construir algo o colocar algo para justificarnos delante de Dios. Cualquier tipo de obra. Hay gente que se cuida en las comidas, pero no porque quiere adelgazar o porque quiere estar bien, sino porque cree que eso le justifica delante de Dios. Hay sectas que ustedes ven que se basan en el Viejo Testamento solamente para el cuidado del cuerpo, pero no para agradar a Dios realmente. Lo hacen religiosamente para justificarse delante de Dios, que no es lo mismo. Qué contradicción, ¿no? Quieren agradar a Dios, pero se están justificando ellos mismos delante de Dios. Eso Dios aborrece, para eso está Cristo. Versículo 19 dice, de Gálatas 2, pues mediante la ley yo morí a la ley a fin de vivir para Dios. Todas las leyes ceremoniales, todos los ritos del Viejo Testamento, todo aquello que demandaba la ley, yo morí a la ley. Y yo les expliqué, y la palabra hasta acá la puse non bis in idem, que es en latín, que es una prohibición. Ya en Roma se utilizaba en los primeros siglos, no juzgar a una persona dos veces por lo mismo, no dos veces por lo mismo, por el mismo hecho. Vamos de nuevo, hermano. El versículo habla de morir a la ley. Si yo no soy judío, no tenía la ley de Moisés. Pero Pablo habla también en Romanos 2.15, habla de la ley, las obras de la ley en la conciencia. ¿Está bien o no? Y nosotros todos nacemos pecadores, porque estábamos ¿en quién? En Adán. Entonces, cualquier tipo de ley, cualquier tipo de legalismo que quiera esclavizarte,
al momento de creer en Cristo Jesús, estás muerto a esa ley. Vamos de vuelta. Una persona tiene que venir delante del tribunal, están los fiscales y los demás, y se le espera a esta persona que dé su, ¿cómo se llama? Su testimonio. Pero esa persona, en vez de presentarse el 2 de febrero, no, el 3 de febrero, el 2 de febrero fallece. ¿Ustedes piensan que le van a hacer un llamado el 3, el 4, el 5? ¿Por qué no? Qué simple lo que lo contestamos, pero no lo pensamos. ¿Por qué? ¿Intervino la muerte o no? Entonces, ¿la ley hasta cuándo tiene poder sobre esa persona? Tiene jurisdicción cuando tiene vida, pero si murió a la ley, ¿qué onda? Dijo mexicano, ¿eh? Ya no tiene poder. Y cuando nosotros morimos a la ley, y en cuanto a la ley del pecado, ya no tiene poder sobre nosotros. No se nos puede condenar otra vez o juzgar otra vez, porque Cristo murió por nosotros hoy para siempre. Amén. Entonces somos libres de la ley. El versículo 16 y 17 te habla que somos libres de la ley. El 18 y 19 te habla del mensaje del evangelio de la cruz. Y el versículo 20 y 21 te habla de la gracia de Dios. Amén. Esto es lo que está diciendo el apóstol. Yo morí a la ley. Otro versículo, Romanos capítulo 7, versículo 4. Romanos 7, versículo 4, que habla del cristiano con respecto a la ley. Por tanto, hermanos míos, también a vosotros os hizo morir a la ley por medio del cuerpo de Cristo, para que seáis unidos a otro. Habla de analogía de dos esposos, ¿se acuerdan? A aquel que resucitó de entre los muertos, a fin de que llevemos fruto para Dios. Acá, hermano, encuentro esto. Hay una co-crucifixión. Cuando Cristo fue crucificado, yo estoy crucificado con Cristo. Pero hay una co-resurrección. Cuando Cristo resucitó, yo estoy resucitado con Cristo. Con Cristo morí. Amén. ¿Cuántos pueden decir, con Cristo morí? Pero con Cristo vivo. Ya no vivo yo, y ahí se entiende, más Cristo vive en mí. Lo que era contrario a mí, Él lo clavó en la cruz. Nadie me puede acusar judicialmente, llevar al tribunal y decir, Él merece la muerte. Mariana merece la condena, Moni merece la condena, Luciana merece la condena, David no, ya nadie judicialmente nos puede separar de Dios, porque está Cristo. Amén. Entonces ya no vivo yo, más Cristo vive en mí. Y esto es muy interesante. Y vamos a verlo de esta manera, a ver si lo puedo enfocar bien. ¿Ustedes creen que la Biblia es la palabra de Dios? Le dije a Luciana que lo voy a hacer con Gálatas. ¿Sí? ¿Todos creen que la Biblia es la palabra de Dios? ¿Las palabras fueron inspiradas por Dios? ¿Y quién las escribió? ¿La escribieron los hombres o no? Pero la escribieron ahí, ¿son palabras de Pablo o todas de Dios? Ustedes cuando leen, Rodrigo, la vos también pensá, bicho, Rodrigo está esperando que respondan los otros. Cuando ustedes leen, yo, Pablo y todos, ¿son palabras de Dios? ¿Quiénes son los que escriben? ¿Quién está en la dinámica? ¿Dónde está la dinámica que Dios utiliza del hombre en cuanto a la responsabilidad? Vamos de vuelta. ¿Cristo vive en ustedes? ¿Quién vive la vida? Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Yo vivo la vida porque Él vive en mí. No quita una cosa de la otra. No entiendo una respuesta fehaciente para responder la soberanía de Dios y la responsabilidad humana. No. Pero en la vida de experiencia nosotros tenemos que, mientras yo sé todo lo que soy en Él, más disfruto de sus bendiciones. ¿Así o no? Para llevar frutos para Dios, ¿qué se necesita? Saber todo lo que soy, lo que poseo y lo que tengo en Él. Ahora, cuidado, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Pregunto, ¿en qué momento Cristo vive en mí? Pregunta fácil, no acuciante. ¿En qué momento Cristo vive en mí? No dije que produce fruto. ¿Cuándo vive en mí? Cuando creímos. Pero dice ahora, no queda ahí.
Y ahora lo que vivo en la carne, no dice en el pecado, no es carne como naturaleza pecaminosa, Romanos 7, sino que es carne como la vida cotidiana. ¿Cómo lo vivo ahora? ¿Por las obras de la ley? ¿Por la carga emocional y psicológica que daña mi psiquis la iglesia, Elías? ¿Por el castigo y la exhortación de los hermanos? ¿Por el juntarme en grupo casero o el estudio de la palabra cada miércoles o domingo? Lo vivo en la fe del Hijo de Dios. El gran problema es que muchos de los que estamos acá no vivimos por la fe de la vida cristiana. Entonces estamos cargados, no estamos livianos. Pero si vivimos por la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí, y Dios en Cristo hizo lo más difícil, ¿no dice Romano, cómo no me dará ahora con el que él vive todas las otras cosas? Ay, estoy en una circunstancia tan difícil y doy vueltas como Israel en Jericó, o peor, como Cades de Barnea. Y estoy en una situación difícil económica, de matrimonio, con mis hijos, con el auto, con la heladera. Sí, la heladera te puede sacar la paz. ¿Qué se ríen? Sí. O el trabajo, el trajín y demás te puede sacar la paz. Y nosotros, ¿saben qué hacemos? Muchas veces nos lamentamos y no doblamos nuestras rodillas de quién depende de nuestras vidas, a quién debemos encomendar todo lo que nos está sucediendo. Y cosas muy pequeñas lastiman, nos dañan, nos ponen de mal humor. ¿Ustedes se ponen de mal humor a veces? Allá uno levantó la mano bien alto, ¿sí? ¿Qué hace el mal humor en una persona? Acá nadie, allá al fondo nadie se levanta nunca de mal humor. No, qué mentiroso que sos. ¿Nunca se levanta de mal humor? A veces sí, ¿o no? Cuando no duermen bien, o el hijo se te pone... ¿Qué pasa cuando una persona se levanta mal al principio de la mañana? Por favor. Si no arregla sus cuentas, son una tras otra. Porque nuestras respuestas son de mal humor, para no herirte y llamarle pecado, ¿sí? Es en nosotros que está el mal. Yo necesito, escuchen, David necesita todos los días el vivir por la fe. ¿Y ustedes qué? ¿Van a entender dónde voy? Para no hay cosas súper teológicas. Hay cosas, nosotros decimos esto muy fácil. Lo que creemos en la iglesia, como la palabra de Dios, es regla de fe y conducta. Pero hay problemas, porque hay muchas conductas y prácticas que son culturales, y hay otras prácticas que son teológicas, que hay doctrina. Por ejemplo, que no toda palabra, o sea, no palabra salga corrompida de vuestra boca, eso no es cultural, eso es doctrina. Y eso tenemos que diferenciar. Pero hoy no es el día. Bien, en la medida que creo que soy lo que soy, en unión con Cristo disfrutamos de la realidad de la experiencia o de dicha nueva posición que tenemos en Él. Somos libres de la ley, de cualquier ley. El Evangelio de la gracia se recibe gratuitamente, versículos 19 y 20. Y la gracia es la que no debemos anular, porque Él dice al final, si la justicia fuera por la ley, entonces hago nula la gracia de Dios. Pero él utiliza otra palabra, ¿no? Dice, no hago nula la gracia de Dios, diciendo, o sea, un negativo rotundo, no hago nula la gracia de Dios, porque si la justicia viene por... Esto es algo hipotético, sabemos la justicia no viene por la ley, entonces Cristo murió en vano. ¿Qué quiere decir que si la justicia es por la ley, Cristo murió en vano? Y acá le voy a dejar una perla hermosa. Y lo estuve pensando y meditando y mucho tiempo. Cristo, en su vida perfecta de obediencia que cantamos hoy, ¿hay alguien que se pueda comparar con Él? Nadie, ¿no? Su vida de obediencia, ¿cómo puede ser, si alguien tiene que, en síntesis, decir en un bosquejo, ¿cómo fue? A ver, alguien. Fue perfecta, pero a ver, ¿en qué áreas? A ver, dígame algo. Obediencia, sí, pero ¿en qué? En todo, muy general. Háblame de algo.
En el trato con las personas, ¿cómo fue? Al que le decía algo malo le revoleaba con un palo. No, ese es el Adán, no es nosotros. Él no, le respondía bien. Los que le vituperaban, ¿qué decían? ¿Qué le decía a él? ¿Le respondía con mal? No. ¿No hacía milagros Jesús y sanidad de las personas que aún no lo merecían? ¿Sí o no? A Gadareno no sacó demonios de él, legión. La samaritana con la que no se relacionaba a nadie, ¿no es alguien que se arrimó al pozo para darle agua que nunca más iba a necesitar de buscar de ahí? Nicodemo, que era un principal judío necesitado de la gracia de Dios, ¿no fue Jesús que de noche le dio un tiempo en privado? ¿Sí o no? Las personas que fueron en Juan 6, que tenían hambre, querían manchar, necesitaban comer, días de camino. Jesús no agarró y dijo, ¿quién tienen ahí? A ver, tráeme 5 pancitos y 2 peces, vengan acá. Y se iban multiplicando a medida que iban pasando. Jesús no hizo una gran multiplicación, ¿sí o no? Esa misma gente fue la que dijo crucifíquenle. 2 meses más tarde le dijeron crucificarle. Esa misma gente que decía, qué bueno que comemos, le seguimos a él. Hosana el que viene en el nombre del Señor, fue la que dijo, crucifíquenle. Y yo le estoy diciendo algo más serio. Si la vida de Cristo en obediencia fue perfecta, y si la justicia fuera porque guardamos la ley, entonces en vano me murió Cristo. Quiero que piensen, nosotros somos libres no por la perfecta obediencia o obediencia activa. Miren, hice todo lo que me diste para que haga la tierra. No somos salvos por esa vida de perfecta obediencia de los evangelios. Somos salvos por su muerte. ¿Amén? Y si la justicia, si la justicia, la salvación, la justificación viene por la justicia de la ley, entonces los judíos nomás eran los que calificaban para poder ser salvos y los demás quedaban sin la justificación. Pero no es así. ¿Cómo hacemos al Señor en nuestras vidas? Si nosotros no reconocemos todo lo que tenemos, todo lo que poseemos en Él, es imposible. Debemos vivir en la posición que Él ya nos otorgó. ¿Qué éramos antes de conocer a Cristo? ¿Cómo éramos? Pecadores, enemigos, débiles. Y hoy tenemos, a través de la nueva creación, no hay condenación. Tenemos bendiciones espirituales, riquezas abundantes. ¿Quién soy yo en Cristo? Nueva criatura, pero todo lo que Cristo es, lo soy yo en Dios. Yo soy un hijo de Dios. Por fe tengo que reconocer que es así. Tengo que verme como Dios me ve. Ahora, ¿qué tengo yo en Cristo? Vida eterna, toda abundancia espiritual. ¿Tengo responsabilidad también? ¿Cuál es mi responsabilidad? ¿Cómo vivo cada día? ¿Cómo vamos a vivir cada día? Por la fe del Hijo de Dios. Vamos a ponernos de pie. Señor.